El empleado de limpieza susurró junto a mi oído con voz temblorosa: eche un vistazo a la oficina de su esposa después de medianoche. Pero hágalo en silencio. Sus palabras quedaron flotando en el aire frío del pasillo vacío. Rubén llevaba 4 años trabajando con nosotros y jamás se había metido en lo que no era de su cuenta. Jamás. Por eso sus manos temblaban cuando me lo dijo. Por eso sus ojos esquivaban los míos. Obedecí. Esa noche bajé las escaleras descalzo, contuve la respiración frente a la puerta de roble oscuro y giré el picaporte con cuidado milimétrico. Lo que vi del otro lado hizo que mis piernas flaquearan. No era lo que esperaba. Era peor. Mucho peor. Pero para entender cómo llegué a ese momento necesito retroceder. Necesito contarles quién era yo antes de esa noche. Antes de que todo se derrumbara. Mi nombre es Alfredo. Tengo 52 años y durante las últimas 2 décadas construí lo que creía era una vida perfecta. Elena y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba administración, yo ingeniería comercial. Nos enamoramos como se enamoran las personas que creen que el futuro es una promesa segura. Nos casamos jóvenes. Montamos juntos una empresa de importación y distribución de equipos industriales. Empezamos en un garaje prestado con más sueños que capital. Trabajábamos 18 horas diarias. Compartíamos cada decisión, cada triunfo, cada fracaso. O eso creía yo. 20 años después teníamos oficinas propias en el centro de la ciudad. Un edificio de 3 pisos con ventanales amplios y pisos de mármol gris. 50 empleados. Contratos con las principales empresas del país. Nuestra casa era espaciosa y luminosa. Teníamos 2 autos en el garaje. Vacaciones una vez al año. Cenas los domingos. Todo parecía estar en su lugar. Todo funcionaba como un mecanismo perfectamente engrasado. Pero había algo. Algo que no podía nombrar. Una sensación vaga. Un vacío pequeño que crecía en silencio como una grieta invisible en una pared sólida. Elena siempre fue meticulosa. Organizada. Controlaba las finanzas de la empresa con precisión quirúrgica. Yo me encargaba de las operaciones, las negociaciones, el contacto con proveedores. Ella manejaba los números, las cuentas, los informes. Confiaba en ella ciegamente. Éramos socios en partes iguales. 50% cada uno. Así lo habíamos firmado desde el principio. Nunca cuestioné nada. Nunca revisé lo que ella hacía. ¿Para qué? Era mi esposa. Mi compañera. La persona que dormía a mi lado cada noche. La persona con quien había construido todo desde cero. Pero los últimos 6 meses algo cambió. Nada dramático. Nada que pudiera señalar con el dedo y decir, aquí está el problema. Solo pequeñas cosas. Detalles. Elena empezó a quedarse más tiempo en la oficina. Llegaba a casa cerca de las 10 de la noche. A veces más tarde. Decía que había mucho trabajo. Cierres de mes. Auditorías internas. Nuevos contratos que requerían atención especial. Yo asentía. Le calentaba la cena. Le preguntaba cómo había estado su día. Ella respondía con monosílabos. Cansada. Siempre cansada. Dejamos de cenar juntos. Dejamos de conversar como antes. Las palabras entre nosotros se volvieron funcionales. Prácticas. ¿Pagaste el seguro? ¿Llegó el pedido de Monterrey? ¿Hablaste con el contador? Todo era logística. Nada era intimidad. Intenté acercarme varias veces. Le propuse salir a cenar fuera. Tomarnos un fin de semana. Ella siempre tenía una excusa. Siempre había algo urgente. Algo que no podía esperar. Empecé a sentirme como un inquilino en mi propia vida. Alguien que ocupaba espacio pero no participaba realmente en nada importante. Luego estaban las puertas cerradas. Elena empezó a mantener su oficina con llave. Incluso durante el día. Cuando yo pasaba frente a su puerta la encontraba cerrada. Escuchaba su voz adentro. Hablaba por teléfono. Conversaciones largas. A veces reía. Otras veces su tono era serio. Casi conspirador. Cuando tocaba y entraba ella cortaba rápidamente. Me miraba con expresión neutra. ¿Necesitas algo? Siempre esa pregunta. ¿Necesitas algo? Como si yo fuera un empleado más. Como si necesitara permiso para estar en mi propia empresa. Una tarde necesité un documento. Un contrato viejo con un proveedor de Guadalajara. Le pedí a María, nuestra secretaria,
que lo buscara en el archivo de la oficina de Elena. María palideció. Literalmente. Su rostro perdió color. Dijo que no tenía llave, que Elena no le había dado acceso a ese archivo, que tendría que esperar a que ella regresara. Algo en su mirada me inquietó. María llevaba 8 años trabajando con nosotros. Era eficiente, callada, siempre correcta, pero ese día vi miedo en sus ojos. Miedo real. No insistí. Esperé a Elena. Cuando llegó le pedí el documento. Me lo entregó sin decir nada. Sin explicaciones. Sin excusas. Empecé a notar más cosas. Su hermano Nicolás aparecía con frecuencia en la oficina. Nicolás nunca trabajó con nosotros. Tenía sus propios negocios. O eso decía. Nunca me cayó bien. Había algo en él. Algo falso. Algo calculador. Pero era el hermano de Elena. Lo toleraba. Lo saludaba con cortesía forzada. Últimamente lo veía salir de la oficina de Elena casi todos los días. Se encerraban durante horas. Cuando yo preguntaba qué hacían Elena decía que Nicolás le ayudaba con algunos temas legales. Asuntos fiscales. Nada importante. Yo asentía. Confiaba. Siempre confiaba. Una noche llegué tarde a casa. Había estado en una cena con un cliente potencial. Elena ya estaba acostada. O eso pensé. Pasé por su estudio. La puerta estaba entreabierta. Escuché su voz. Hablaba por teléfono. Su tono era diferente. Ligero. Casi alegre. Dijo algo que me detuvo en seco. No te preocupes. Él no revisa nada. Confía demasiado. Hubo silencio. Luego una risa breve. Es conveniente. Muy conveniente. Sentí un pinchazo en el pecho. ¿Hablaba de mí? Empujé la puerta suavemente. Ella levantó la vista. Cortó la llamada de inmediato. ¿Qué haces despierta?, le pregunté. Trabajo, respondió. Siempre trabajo. Cerró la laptop. Apagó la luz. Pasó junto a mí sin mirarme. Me quedé parado en ese estudio vacío sintiendo que algo fundamental acababa de romperse. Pero no sabía qué. Los días siguientes fueron extraños. Elena estaba más distante. Más fría. Nicolás apareció 3 veces esa semana. María evitaba mi mirada. Rubén, el empleado de limpieza, empezó a observarme con una expresión que no podía descifrar. Lástima. Tal vez lástima. Yo seguía trabajando. Seguía cumpliendo. Seguía fingiendo que todo estaba bien. Pero por dentro algo gritaba. Algo pedía atención. Algo me decía que abriera los ojos. Y entonces llegó esa noche. La noche en que Rubén reunió el coraje suficiente para romper su silencio. Era viernes. Casi las 9 de la noche. La oficina estaba vacía excepto por Rubén que terminaba su rutina de limpieza. Yo había vuelto porque olvidé unos documentos que necesitaba revisar durante el fin de semana. Subí las escaleras. El edificio estaba silencioso. Solo se escuchaba el sonido del trapeador de Rubén contra el piso de mármol del segundo nivel. Lo saludé con un gesto. Él respondió con una inclinación de cabeza. Entré a mi oficina. Busqué los papeles. Estaba por irme cuando escuché pasos detrás de mí. Me volteé. Rubén estaba parado en el umbral de la puerta. Su rostro mostraba una lucha interna. Sus manos apretaban el mango del trapeador con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿Todo bien, Rubén?, pregunté. Él no respondió de inmediato. Miró hacia el pasillo. Miró hacia atrás. Tragó saliva. Don Alfredo, dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro. Yo necesito decirle algo. Pero tengo miedo. Mucho miedo. Me acerqué. ¿Miedo de qué? Él cerró los ojos un momento. Cuando los abrió había lágrimas contenidas. Llevo 4 años trabajando aquí. Usted siempre me trató con respeto. Siempre me pagó bien. Nunca me hizo sentir menos. Por eso no puedo seguir callado. Mi conciencia no me deja dormir. No me deja vivir. El corazón empezó a latirme más rápido. ¿Qué pasa, Rubén? Dime. Él miró nuevamente hacia el pasillo. Se acercó más. Bajó la voz hasta convertirla en un murmullo tembloroso. Eche un vistazo a la oficina de su esposa después de medianoche. Pero hágalo en silencio. No prenda las luces. No haga ruido. Solo mire. Solo vea lo que hay ahí. Y entonces entenderá.
Entenderá todo. Sus palabras me golpearon como piedras. ¿De qué hablas? ¿Qué hay en esa oficina? Rubén negó con la cabeza. Yo no puedo decir más. Si me descubren pierdo todo. Pierdo mi trabajo. Pierdo mi sustento. Tengo una familia. Tengo hijos. Pero usted merece saber. Usted merece la verdad. Por favor. Hágalo. Esta noche. Después de medianoche. Intenté detenerlo. Intenté hacer más preguntas. Pero él ya se había dado vuelta. Caminó rápidamente por el pasillo arrastrando su carrito de limpieza. Desapareció por las escaleras. Me quedé solo en mi oficina con el corazón desbocado y mil preguntas agolpándose en mi cabeza. ¿Qué había visto Rubén? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta urgencia? Miré mi reloj. 9:15. Faltaban casi 3 horas para medianoche. 3 horas que se sintieron como una eternidad. Conduje a casa en piloto automático. Elena no estaba. Dejó un mensaje en el refrigerador. Cena con clientes. Llego tarde. No me esperes. Su letra perfecta en el papel blanco. Calenté algo en el microondas. No probé bocado. Me senté en la sala. La televisión encendida pero sin volumen. Las imágenes pasaban frente a mis ojos sin registrarse. Solo podía pensar en las palabras de Rubén. En su miedo. En su culpa. En esa oficina cerrada con llave. En todos esos meses de distancia. De puertas cerradas. De conversaciones cortadas. De miradas esquivas. A las 11:30 tomé una decisión. Volví al edificio. Las calles estaban desiertas. Estacioné a media cuadra. Apagué el motor. Esperé. La ciudad dormía a mi alrededor. Solo algunas ventanas permanecían iluminadas en edificios lejanos. Miré el reloj cada 30 segundos. 11:40. 11:45. 11:50. El tiempo se arrastraba como herido. Mi respiración era superficial. Mis manos sudaban. A las 12:05 salí del auto. Caminé hacia el edificio. Saqué mi llave. Abrí la puerta principal. El vestíbulo estaba oscuro. No encendí luces. Conocía cada centímetro de ese lugar. Lo había construido con mis propias manos. Con mi propio esfuerzo. Subí las escaleras despacio. Cada escalón crujía bajo mi peso. Llegué al segundo piso. El pasillo estaba sumido en penumbras. Solo la luz de la calle entraba débilmente por las ventanas. La oficina de Elena estaba al final. Su puerta de roble oscuro cerrada como siempre. Me acerqué. Mis pies descalzos no hacían ruido contra el piso frío. Me detuve frente a la puerta. Respiré hondo. Extendí la mano. El picaporte estaba helado. Lo giré con cuidado milimétrico. La cerradura cedió. No estaba con llave. Eso ya era extraño. Elena siempre cerraba con llave. Siempre. Empujé la puerta lentamente. Las bisagras susurraron. Entré. La oficina estaba oscura, pero no completamente. La pantalla de la computadora de Elena estaba encendida. Proyectaba un resplandor fantasmal sobre el escritorio. Me acerqué. El corazón me martillaba las costillas. Había papeles esparcidos. Muchos papeles. Estados de cuenta. Transferencias bancarias. Documentos legales. Tomé uno. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra. Cuando lo hicieron sentí que el piso se abría bajo mis pies. Era un estado de cuenta. De una cuenta que no conocía. A nombre de Elena. Movimientos mensuales. Depósitos grandes. Muy grandes. $50,000. 70,000. 100,000. Transferencias desde las cuentas de la empresa. Transferencias que yo nunca autoricé. Nunca vi. Nunca supe que existían. Tomé otro papel. Otro estado de cuenta. Otra cuenta desconocida. Esta a nombre de Nicolás. Los mismos montos. Las mismas fechas. Dinero saliendo de nuestra empresa. Dinero desviándose sistemáticamente durante meses. Durante años tal vez. Mis piernas empezaron a temblar. Me senté en la silla de Elena porque ya no podía sostenerme de pie. Tomé más papeles. Contratos falsos. Facturas infladas. Proveedores inexistentes. Todo estaba ahí. Todo meticulosamente documentado. Elena y Nicolás habían creado un sistema perfecto. Desviaban fondos.
Los escondían. Los movían entre cuentas. Y yo firmaba todo sin revisar. Confiaba. Siempre confiaba. Era el idiota útil que trabajaba mientras ellos se enriquecían a mis espaldas. Pero eso no era lo peor. Sobre el escritorio había una grabadora digital. Pequeña. Negra. Con una luz roja parpadeante. Estaba encendida. ¿Por qué estaba encendida? Toqué el botón de reproducción. Escuché voces. La voz de Elena. La voz de Nicolás. Una conversación reciente. Tal vez de esa misma tarde. Escuché y cada palabra fue una puñalada. La voz de Nicolás. ¿Cuánto llevamos acumulado? La voz de Elena. Cerca de $2 millones. Repartidos en 6 cuentas diferentes. Él no sospecha nada. Nunca sospecha. Risa de Nicolás. Es increíble. 20 años y nunca revisó un solo papel. Elena, para eso me casé con él. Es trabajador. Es confiable. Es conveniente. Pero no es inteligente. Nunca lo fue. Solo sirve para trabajar como burro mientras nosotros vivimos bien. Otra risa. Más cruel esta vez. Nicolás, ¿cuánto falta para cerrar todo? Elena, 6 meses. Máximo. Transferimos lo que queda. Liquidamos algunos activos. Y desaparecemos. Él se quedará con las deudas. Con los problemas. Con nada. Detuve la grabación. No podía seguir escuchando. Sentía náuseas. Sentía rabia. Sentía dolor. Un dolor tan profundo que no encontraba dónde ubicarlo. Elena. Mi esposa. La persona con quien compartí 20 años. La persona en quien confié ciegamente. Me había usado. Me había manipulado. Me había robado. Y no solo dinero. Me había robado el respeto. La dignidad. Los años. Me llamó burro. Dijo que solo servía para trabajar. Dijo que era conveniente. Esa palabra. Conveniente. Resonaba en mi cabeza como una campana rota. Mis manos temblaban tanto que casi tiro los papeles. Respiré hondo. Intenté calmarme. Intenté pensar. Había más cosas sobre el escritorio. Un folder manila. Lo abrí. Adentro había documentos legales. Un borrador de divorcio. Ya redactado. Ya casi listo. Elena planeaba dejarme. Planeaba quedarse con la mitad de todo según nuestro contrato original. Pero antes desviaba millones. Millones que yo nunca podría reclamar porque técnicamente salían de cuentas legales de la empresa. Ella lo había planeado todo. Cada detalle. Cada movimiento. Mientras yo dormía a su lado. Mientras le preguntaba cómo había estado su día. Mientras confiaba. Me levanté. Las piernas apenas me sostenían. Salí de esa oficina tambaleándome. Cerré la puerta detrás de mí. Bajé las escaleras aferrándome al pasamanos. Salí del edificio. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro. Vomité en el estacionamiento. Vomité hasta que no quedó nada adentro. Solo vacío. Solo traición. Solo ruinas. No regresé a casa esa noche. No podía. No podía estar en el mismo espacio que compartía con ella. No podía dormir en la misma cama. No podía fingir que todo seguía igual cuando mi mundo entero acababa de colapsar. Conduje sin rumbo durante horas. Las calles vacías de la madrugada. Los semáforos cambiando de color para nadie. Terminé estacionado frente a un parque cerrado. Apagué el motor. Me quedé ahí sentado viendo cómo la oscuridad se convertía lentamente en un gris sucio. El amanecer más triste de mi vida. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuándo dejé de importar? ¿Cuándo me convertí en ese burro útil del que hablaba Elena con tanta naturalidad? Repasé cada año de nuestro matrimonio buscando señales. Buscando el momento exacto en que ella decidió traicionarme. Pero no lo encontré. Tal vez nunca me amó. Tal vez desde el principio fui solo una herramienta. Alguien que trabajaba duro. Alguien que firmaba papeles sin leer. Alguien conveniente. Esa maldita palabra seguía resonando. Conveniente. Como si yo fuera un objeto. Como si no tuviera sentimientos. Como si 20 años de mi vida no valieran nada. El teléfono vibró varias veces. Mensajes de Elena. ¿Dónde estás? ¿Por qué no viniste a dormir? Llámame. Borré los mensajes sin responder. No estaba listo para enfrentarla. Todavía no. Primero necesitaba pensar.
Necesitaba un plan. Porque si algo había aprendido esa noche era que Elena siempre tenía un plan. Ella no dejaba nada al azar. Cada movimiento calculado. Cada palabra medida. Mientras yo vivía en la ingenuidad, ella jugaba ajedrez. Y yo ni siquiera sabía que estaba en el tablero. Cuando el sol estuvo completamente arriba, encendí el auto. Conduje hasta un café pequeño en las afueras. Pedí un café negro que no toqué. Me senté en una mesa del fondo. Saqué mi teléfono. Busqué en internet abogados especializados en fraude corporativo. Encontré uno con buenas referencias. Marqué. Una secretaria respondió. Pedí una cita urgente. Me dieron espacio para esa misma tarde. Acepté. Luego llamé a mi banco. Pregunté por el gerente. Lo conocía desde hace años. Le pedí una reunión inmediata. Dijo que me esperaba en 1 hora. Fui al banco primero. El gerente me recibió en su oficina privada. Le expliqué la situación sin dar detalles comprometedores. Necesito revisar todos los movimientos de las cuentas de mi empresa de los últimos 3 años. Él frunció el ceño. Eso es mucha información, don Alfredo. ¿Hay algún problema? Puede haberlo, respondí. Necesito estar seguro. Él asintió. Me dio acceso digital temporal a los registros completos. Me fui de ahí con una tableta llena de información. Pasé las siguientes 4 horas en mi auto revisando cada transacción, cada transferencia, cada depósito. Lo que encontré superó mis peores temores. Elena no había desviado solo 2 millones. Había desviado casi 4 millones de dólares en los últimos 5 años. 4 millones que salieron de nuestra empresa de formas tan sutiles que era imposible detectarlos sin buscar específicamente. Pequeñas cantidades aquí. Facturas infladas allá. Proveedores fantasma. Bonos inexistentes. Pagos duplicados que solo existían en papel. Ella había convertido el robo en un arte. Y yo había firmado todo. Cada maldito documento. A las 3 de la tarde llegué al despacho del abogado. Se llamaba Álvaro. Hombre de unos 60 años. Mirada seria. Modales directos. Le conté todo. Le mostré los papeles que fotografié en la oficina de Elena. Le mostré los registros bancarios. Le mostré las grabaciones. Él escuchó en silencio. Tomaba notas ocasionalmente. Cuando terminé se reclinó en su silla. Exhaló lento. Esto es grave, don Alfredo. Muy grave. Estamos hablando de fraude. Desfalco. Posiblemente lavado de dinero. Su esposa y su cuñado pueden enfrentar cargos penales serios. ¿Puedo recuperar lo que robaron? Pregunté. Álvaro juntó las manos. Podemos intentarlo. Pero será un proceso largo. Complicado. Necesitamos actuar rápido antes de que muevan más dinero. Antes de que desaparezcan los fondos. Le di permiso para hacer lo que fuera necesario. Firmé poderes. Autorizaciones. Álvaro empezó a trabajar de inmediato. Llamó a un contador forense. Llamó a un investigador privado. Armó un equipo en cuestión de horas. Me dijo, no confronte a su esposa todavía. No le diga nada. Actúe normal. Necesitamos tiempo para asegurar las cuentas. Para congelar los activos. Para construir el caso. Actuar normal. ¿Cómo se supone que actuara normal? Pero asentí. Entendí la estrategia. Si Elena sospechaba algo, movería el dinero inmediatamente. Desaparecería. Me dejaría sin nada. Necesitaba fingir. Necesitaba mentir. Tal como ella había mentido durante años. La ironía era amarga. Regresé a casa cerca de las 7 de la noche. Elena estaba en la cocina. Preparaba ensalada. Levantó la vista cuando entré. Su expresión era de molestia controlada. ¿Dónde estuviste todo el día? Tu teléfono estaba apagado. Tuve que cancelar una reunión porque necesitaba tu firma. Inventé una excusa. Problemas con un proveedor. Tuve que viajar de emergencia a Querétaro. No hubo señal en la carretera. Lo siento. Ella me estudió con la mirada. Buscando fisuras. Buscando mentiras. Pero yo había aprendido de la mejor. Mantuve el rostro neutro. La voz calmada. Ella aceptó mi explicación. Cenamos en silencio. Yo empujaba la comida en el plato sin probar nada. Ella revisaba su teléfono constantemente. Esa rutina que había aceptado como normal durante meses ahora me resultaba obscena. ¿Con quién hablaba? ¿Nicolás?
¿Algún otro cómplice? ¿Cuántas personas sabían que yo era el idiota de la historia? Tragué la rabia. Tragué el dolor. Seguí comiendo mecánicamente. Esa noche dormimos en la misma cama. Ella de espaldas a mí como siempre. Yo mirando el techo en la oscuridad. Pensando. Planeando. Repasando cada detalle de lo que Álvaro me había dicho. El contador forense necesitaba 3 días para terminar el análisis completo. El investigador privado ya estaba rastreando las cuentas offshore. Álvaro prepararía una demanda civil y presentaría cargos penales simultáneamente. Pero necesitábamos pruebas físicas. Necesitábamos esos documentos originales de la oficina de Elena. Necesitábamos esa grabadora. Al día siguiente actué con normalidad absoluta. Llegué temprano a la oficina. Saludé a los empleados. Revisé correos. Atendí llamadas. Elena llegó 1 hora después. Pasó directo a su oficina. Cerró la puerta con llave como siempre. Nicolás apareció al mediodía. Entró a la oficina de Elena sin tocar. Estuvieron encerrados casi 2 horas. Cuando salió me saludó con esa sonrisa falsa que siempre usaba. ¿Cómo va todo, Alfredo? Excelente, respondí. Todo bajo control. Él asintió. Se fue silbando. María pasó por mi oficina con unos documentos. La detuve. María, necesito preguntarte algo. Ella palideció inmediatamente. Sus manos temblaron. Bajó la voz. Don Alfredo, yo no quiero problemas. Por favor. No me meta en nada. Su reacción me confirmó lo que sospechaba. Ella sabía. Sabía todo. Tranquila, María. No te voy a meter en problemas. Solo necesito saber una cosa. ¿Hace cuánto que sabes lo que está pasando? Ella cerró los ojos. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. 2 años, susurró. 2 años, don Alfredo. Yo no quería. Ella me obligó. Me dijo que si hablaba me despedía. Que me dejaba sin referencias. Que me destruía. Tengo 2 hijos en la universidad. No podía perder este trabajo. Lo siento tanto. Le puse una mano en el hombro. No es tu culpa, María. Nada de esto es tu culpa. Ella sollozó. ¿Usted ya sabe todo? Asentí. Ya sé, pero necesito tu ayuda. Necesito que sigas actuando normal. Que no le digas nada a Elena. Que sigas haciendo tu trabajo como siempre. ¿Puedes hacer eso? Ella asintió rápidamente. Lo que usted necesite. Lo que sea. Solo por favor no me despida. No voy a despedirte, María. Al contrario. Cuando esto termine vas a tener el reconocimiento que mereces. Te lo prometo. Esa tarde Rubén apareció para su turno de limpieza. Lo llamé a mi oficina. Cerré la puerta. Él entró asustado. Pensaba que venía a despedirlo. A gritarle por haberse metido donde no lo llamaban. Pero lo que hice fue estrechar su mano. Gracias, Rubén. Gracias por tener el valor de decirme la verdad. Gracias por no quedarte callado. Él se quebró. Lloró frente a mí. Don Alfredo, yo vi tantas cosas. Tantas. Los escuché hablar. Los vi reírse de usted. Y me dolía. Me dolía en el alma porque usted siempre fue bueno conmigo. Siempre me trató como persona. No como basura. Pero tenía miedo. Tengo familia. Tengo responsabilidades. Perdóname por tardar tanto. No hay nada que perdonar, le dije. Hiciste lo correcto. Él se secó las lágrimas. ¿Qué va a pasar ahora? Justicia, respondí. Va a pasar justicia. Los siguientes días fueron una obra de teatro. Yo interpretaba el papel del esposo confiado. Del socio ingenuo. Del hombre que no sospechaba nada. Cada mañana me levantaba. Desayunaba con Elena. Le preguntaba por su día. Sonreía cuando era necesario. Asentía cuando ella hablaba de reuniones y proyectos. Por dentro era un volcán contenido. Pero por fuera era calma absoluta. Había aprendido algo importante. Elena solo tenía poder sobre mí mientras yo permanecía ignorante. Ahora que sabía la verdad, el equilibrio había cambiado. Ella simplemente no se había dado cuenta todavía. Álvaro trabajaba sin descanso. El contador forense terminó su análisis en 4 días en lugar de 3. Los resultados eran devastadores. Elena y Nicolás habían desviado exactamente $4.200.000 en 5 años. Habían creado un entramado de empresas fantasma.
cuentas en paraísos fiscales, transferencias cruzadas que hacían casi imposible rastrear el dinero. Casi, porque el contador era muy bueno en su trabajo. Siguió cada centavo, documentó cada transacción, construyó una línea de tiempo precisa, una autopsia financiera completa. El investigador privado descubrió algo más. Elena y Nicolás habían comprado propiedades, una casa en la playa, un departamento en la Ciudad de México, 2 locales comerciales, todo a nombre de empresas offshore, todo pagado con dinero desviado. También encontró algo que me heló la sangre: pasajes de avión. Elena y Nicolás tenían boletos comprados para España. Fecha de salida, 15 de marzo. Faltaban exactamente 6 semanas. Iban a desaparecer. Exactamente como lo habían planeado en esa grabación. 6 meses, había dicho Elena. Estábamos en el conteo final. Álvaro convocó una reunión urgente en su despacho. Asistimos él, el contador forense, el investigador y yo. Cerraron la puerta. Extendieron documentos sobre la mesa. Tenemos todo lo necesario, dijo Álvaro. Podemos proceder ya. Pero necesito que entienda algo, don Alfredo. Cuando activemos esto no hay vuelta atrás. Su esposa enfrentará cargos penales. Su cuñado también. Probablemente irán a prisión. ¿Está preparado para eso? Miré los documentos. Las pruebas. Los números. $4.200.000. 20 años de matrimonio. Burro útil. Conveniente. ¿Estoy preparado?, pregunté. Llevo preparándome toda mi vida para hacer lo correcto. Proceda. Álvaro asintió. Presentaremos una demanda civil mañana por la mañana. Simultáneamente presentaremos denuncia penal por fraude, desfalco y lavado de dinero. Solicitaremos el congelamiento inmediato de todas las cuentas asociadas. Un juez emitirá órdenes de restricción. Elena y Nicolás no podrán mover un solo centavo. Luego vendrá la parte difícil. Las investigaciones. Los interrogatorios. El juicio. Esto puede tomar años. Años, repetí. Álvaro asintió con gravedad. El sistema judicial es lento, pero eventualmente obtendremos justicia. Y lo más importante, recuperaremos su patrimonio. Salí de esa reunión con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque finalmente estaba haciendo algo. Terror porque sabía que cuando todo explotara mi vida cambiaría para siempre. No habría reconciliación. No habría vuelta atrás. Elena me odiaría. Su familia me odiaría. Probablemente muchas personas que no conocían la verdad me verían como el villano. El esposo cruel que metió a su esposa a la cárcel. Pero ya no me importaba. Me habían robado. Me habían humillado. Me habían usado. Y eso no podía quedar sin consecuencias. Esa noche llegué a casa más tarde que de costumbre. Elena estaba en la sala viendo televisión. Levantó la vista. ¿Dónde estabas? Junta con el abogado, respondí. Tenemos problemas con un contrato. Nada grave. Se resuelve la próxima semana. Era una verdad a medias. Técnicamente sí había estado con el abogado. Ella no necesitaba saber los detalles. Aceptó mi explicación sin cuestionarla. Volvió a su programa. Yo subí a la habitación. Me duché. Me acosté. Ella subió una hora después. Se metió en la cama sin decir palabra. Apagó la luz. En la oscuridad escuché su respiración volverse lenta y profunda. Dormía tranquila. Sin culpa. Sin remordimientos. Mientras yo llevaba días sin dormir realmente. Me pregunté si alguna vez sintió algo por mí. Si hubo un momento real en estos 20 años. Tal vez al principio. Tal vez cuando éramos jóvenes y luchábamos juntos. Tal vez antes de que el dinero y el poder la corrompieran. O tal vez nunca. Tal vez siempre fui solo un medio para un fin. Una inversión. Alguien que trabajaba duro para que ella pudiera cosechar los frutos. La respuesta ya no importaba. Lo que importaba era cerrar este capítulo. Recuperar mi dignidad. Seguir adelante. El día siguiente amaneció gris. Nubes bajas amenazaban lluvia. Me levanté temprano. Desayuné solo. Elena todavía dormía. Salí de casa antes de que despertara. Fui directo a la oficina. Llegué antes que nadie. Me encerré en mi despacho. Revisé correos. Fingí normalidad. A las 9 empezaron a llegar los empleados.
María me saludó con una sonrisa nerviosa. Sabía que algo estaba por pasar. Le había pedido que confiara en mí, que aguantara un poco más. Elena llegó a las 9:30. Pasó frente a mi oficina sin mirarme. Directo a la suya. Cerró con llave. Lo de siempre. A las 10:15 mi teléfono vibró. Mensaje de Álvaro. Hecho. Las demandas están presentadas. Las órdenes judiciales emitidas. En 30 minutos llegarán a notificarla. Sentí un nudo en el estómago. 30 minutos. Media hora antes de que todo cambiara. Respiré hondo. Me preparé mentalmente. Esto era necesario. Esto era justo. No podía echarme atrás ahora. A las 10:45 escuché conmoción en el pasillo. Voces fuertes. Pasos apresurados. Salí de mi oficina. 2 oficiales judiciales estaban frente a la puerta de Elena. Un tercero tocaba con insistencia. Elena abrió. Su rostro mostraba irritación. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? Uno de los oficiales extendió documentos. Elena Martínez tiene una demanda civil por fraude y una denuncia penal por desfalco y lavado de dinero. Estas son las notificaciones oficiales. También traemos orden judicial de congelamiento de cuentas y restricción de movimientos. El color abandonó el rostro de Elena. Tomó los papeles con manos temblorosas. Leyó rápidamente. Sus ojos se abrieron enormes. Levantó la vista. Me vio parado en el pasillo. Y en ese momento lo supo. Lo supo todo. Su expresión pasó del shock a la furia en segundos. ¿Fuiste tú? Gritó. ¿Fuiste tú, Alfredo? Su voz resonó en todo el piso. Los empleados salieron de sus oficinas. Todos observaban la escena. No respondí. Solo la miré. Ella avanzó hacia mí. Los oficiales la detuvieron. Necesita calmarse, señora. Puede empeorar su situación. Elena los ignoró. Seguía gritándome. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Después de todo lo que construimos juntos. Después de todo lo que hice por ti. Esa última frase me hizo reaccionar. Di un paso al frente. Todo lo que hiciste por mí, repetí. Mi voz era baja pero firme. Robaste $4 millones de nuestra empresa. Creaste empresas fantasma. Compraste propiedades a mis espaldas. Planeabas huir a España dejándome con las deudas. Y me llamaste burro útil. Dijiste que solo servía para trabajar. Que era conveniente. ¿Eso es lo que hiciste por mi Elena? Silencio absoluto. Todos los empleados nos miraban. Elena abrió la boca pero no salieron palabras. Por primera vez en años la vi sin respuestas. Sin estrategias. Sin máscaras. Solo miedo. Miedo real de haber sido descubierta. Miedo de enfrentar las consecuencias. Uno de los oficiales carraspeó. Señora Martínez tiene derecho a contactar un abogado. Le sugiero que lo haga. Elena me lanzó una última mirada llena de odio. Esto no se va a quedar así, siseó. Te vas a arrepentir. Luego se dio vuelta. Entró a su oficina. Cerró de un portazo. Los oficiales se retiraron. Los empleados volvieron lentamente a sus puestos. María se acercó a mí. Sus ojos brillaban. Bien hecho, don Alfredo, susurró. Bien hecho. Rubén apareció desde las escaleras. Había escuchado todo. Me miró con algo parecido al orgullo. Asentí en su dirección. Él devolvió el gesto. Volví a mi oficina. Cerré la puerta. Me senté. Mis manos temblaban. Acababa de confrontar a la persona con quien compartí 20 años de mi vida. La persona que juré amar y proteger. Y la había denunciado ante la ley. Era lo correcto. Pero dolía. Dolía como nada había dolido antes. Media hora después Nicolás irrumpió en el edificio como huracán. Subió las escaleras de 2 en 2. Entró a la oficina de Elena sin tocar. Escuché gritos amortiguados a través de las paredes. Discutían. Peleaban. Culpándose mutuamente probablemente. Intentando encontrar una salida que no existía. Álvaro me había explicado todo. Las órdenes judiciales eran inmediatas. Todas las cuentas asociadas estaban congeladas. No podían mover dinero. No podían vender propiedades. No podían huir. Estaban atrapados en la red que ellos mismos habían tejido. Nicolás salió 20 minutos después. Su rostro estaba rojo de ira.
Pasó frente a mi oficina. Se detuvo. Retrocedió. Abrió mi puerta de golpe. Entró apuntándome con el dedo. Pedazo de basura, escupió. ¿Crees que vas a salirte con la tuya? Tengo contactos. Tengo abogados. Te voy a hundir. Te voy a destruir. Voy a quitarte hasta el último centavo. Me levanté lentamente. Lo miré directo a los ojos. Ya me quitaste $4 millones, Nicolás. Ya me robaste años de mi vida. Ya me humillaste. Pero se acabó. Ahora enfrentarás las consecuencias de tus actos. Él dio un paso adelante amenazante. Yo no retrocedí. En ese momento entraron 2 empleados. Habían escuchado los gritos. Don Alfredo, ¿todo bien? Nicolás me lanzó una última mirada de odio puro. Esto no termina aquí, gruñó. Luego salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Escuché sus pasos bajando las escaleras. El portazo de la entrada principal. El motor de su auto encendiendo. El chirrido de llantas alejándose. Uno de los empleados cerró mi puerta suavemente. ¿Estás seguro que está bien? Asentí. Estoy bien. Gracias. Ellos salieron. Me dejaron solo con el eco de las amenazas de Nicolás todavía vibrando en el aire. Esa tarde Elena abandonó el edificio. La vi desde mi ventana cruzar el estacionamiento hacia su auto. Caminaba rígida. Derrotada. Subió al vehículo. Permaneció sentada inmóvil varios minutos. Luego arrancó y se fue. No volvió ese día. Ni al siguiente. Álvaro me llamó esa noche. Elena contrató abogados. Buenos abogados. Caros. Van a pelear. Van a intentar desacreditar las pruebas. Van a decir que usted está inventando todo por despecho. Por venganza. Que está mintiendo. Necesita prepararse para una guerra, don Alfredo. Una guerra larga y sucia. Estoy preparado, respondí. Tengo la verdad de mi lado. Tengo las pruebas. Tengo los documentos. Que peleen lo que quieran. Álvaro suspiró. Bien. Mañana tenemos audiencia preliminar. El juez revisará las órdenes de congelamiento. Los abogados de Elena pedirán levantarlas. Nosotros presentaremos evidencia para mantenerlas. Usted debe estar presente. Estaré ahí, prometí. Colgué. Miré alrededor de la casa vacía. Elena no había vuelto. Probablemente estaba en casa de su madre. O en un hotel. Daba igual. Esta ya no era su casa. Ya no era nuestro hogar. Era simplemente un espacio lleno de recuerdos envenenados. La audiencia fue exactamente como Álvaro predijo. Elena llegó acompañada de 3 abogados con trajes impecables y portafolios de cuero. Me vio entrar a la sala. Su mirada era hielo y fuego simultáneamente. Odio concentrado. Nos sentamos en lados opuestos. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Comenzó la presentación de argumentos. Los abogados de Elena hablaron primero. Pintaron un cuadro donde yo era el villano. El esposo controlador. El hombre que quería quedarse con todo. Que inventaba acusaciones falsas para destruir a su esposa. Que manipulaba evidencia. Que abusaba del sistema judicial. Álvaro respondió con hechos. Presentó los estados de cuenta. Las transferencias. Los documentos firmados por Elena. Las empresas fantasma. Las propiedades ocultas. Los boletos de avión a España. La grabación. Cuando el juez escuchó la voz de Elena llamándome burro útil, diciendo que solo servía para trabajar, su expresión cambió. Miró a Elena con desaprobación apenas contenida. Los abogados de ella intentaron argumentar que la grabación era ilegal, que había sido obtenida sin consentimiento. Álvaro contraargumentó. La grabadora estaba en la oficina de la empresa. Propiedad compartida. No había expectativa de privacidad. La grabación era admisible. El juez deliberó 15 minutos. Regresó con su decisión. Las órdenes de congelamiento se mantienen. Las cuentas permanecen bloqueadas hasta que se resuelva el caso. Además ordenó auditoría externa completa de la empresa. Inventario de todos los activos. Prohibición de salida del país para ambos acusados. Golpeó el mazo. Audiencia levantada. Elena se levantó como resorte. Gritó al juez. Esto es injusto. Esto es abuso. Usted está coludido con él. Sus abogados la callaron. La sacaron rápidamente de la sala antes de que empeorara las cosas. Salí detrás de Álvaro.
En el pasillo del juzgado Elena me esperaba. Se soltó de sus abogados. Avanzó hacia mí. Su rostro era una máscara de furia. Todo lo que teníamos lo construí yo, Siseo. Yo manejaba el dinero. Yo cerraba los tratos importantes. Tú solo seguías órdenes. Solo trabajabas como animal sin pensar. Y ahora me haces esto. Me traicionas. Me destruyes. Después de darte los mejores años de mi vida. La miré sin parpadear. Los mejores años de tu vida fueron pagados con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi confianza. Y tú los desperdiciaste robándome, usándome, riéndote de mí con tu hermano, llamándome burro, llamándome conveniente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia impotente. Te odio, susurró. Te odio, Alfredo. Ojalá nunca te hubiera conocido. Sentí algo quebrarse dentro de mí. Algo que todavía guardaba esperanza. Esperanza de que exactamente no lo sabía. Tal vez esperanza de que ella dijera lo siento. Esperanza de que mostrara, aunque fuera un destello de la persona que creía amar. Pero no había nada. Solo odio. Solo veneno. Yo también ojalá nunca te hubiera conocido, respondí. Me hubiera ahorrado 20 años de mentiras. Me di vuelta. Caminé hacia la salida. Álvaro me alcanzó. Detrás escuché a Elena sollozar. Sus abogados la consolaban. La alejaban. Salimos del juzgado al sol brillante de mediodía. Respiré hondo. Álvaro puso una mano en mi hombro. Lo hizo bien ahí adentro. Mantuvo la calma. Mantuvo la compostura. Ahora viene la parte difícil. La investigación formal. Los interrogatorios. Tendrán que declarar María y Rubén. Tendrán que testificar sobre lo que vieron y escucharon. ¿Estarán dispuestos? Asentí. Ya hablé con ellos. Están dispuestos. Están listos para decir la verdad. Los siguientes días fueron extraños. La empresa siguió funcionando, pero con una tensión palpable. Todos sabían lo que había pasado. Algunos empleados me apoyaban abiertamente. Otros evitaban mi mirada. Probablemente pensaban que había sido demasiado duro, que debí resolver las cosas en privado, que lavar la ropa sucia en público era vergonzoso. Pero no me importaba. No había hecho nada malo. Yo era la víctima, no el victimario. Elena regresó una vez a la oficina, solo para recoger sus cosas personales. Vino escoltada por sus abogados. Entró a su antigua oficina. Salió 30 minutos después cargando una caja con fotografías y objetos personales. No me miró. No habló con nadie. Simplemente se fue. María vino a mi oficina esa tarde. Don Alfredo, necesito contarle algo. Algo que no le dije antes. Me senté derecho. ¿Qué pasa, María? Ella respiró hondo. Elena me obligó a falsificar documentos. A cambiar fechas en contratos. A crear facturas de proveedores que no existían. Yo hacía lo que me pedía porque tenía miedo. Pero guardé copias de todo. Copias que ella no sabe que existen. Las tengo en mi casa. En una caja fuerte. Pensé que algún día podría necesitarlas. Para protegerme. Para demostrar que yo solo seguía órdenes. ¿Me las das? Pregunté. Ella asintió. Se las doy. Se las doy todas. Para que las use como necesite. Esa noche María trajo 3 carpetas llenas de documentos. Facturas falsas. Contratos alterados. Correos electrónicos donde Elena daba instrucciones específicas. Evidencia adicional. Evidencia irrefutable. Se la entregué a Álvaro al día siguiente. Él la revisó con ojos cada vez más grandes. Esto es oro puro, don Alfredo. Con esto no tienen defensa posible. No pueden alegar desconocimiento. No pueden culpar a terceros. Aquí está todo. Negro sobre blanco. Firmado por ella misma. El proceso judicial avanzó más rápido de lo esperado. Los fiscales tomaron el caso con entusiasmo. Era un fraude corporativo claro. Bien documentado. Con pruebas sólidas. Llamaron a declarar a María primero. Ella llegó al juzgado temblando. Álvaro y yo la acompañamos. Le dimos ánimo. Le recordamos que estaba haciendo lo correcto, que decir la verdad la liberaría. Entró a la sala. Estuvo 3 horas respondiendo preguntas. Cuando salió tenía los ojos rojos pero la espalda derecha.
Lo hice, dijo. Les conté todo. Cada detalle. Cada orden que me dio. Cada documento que me obligó a falsificar. La abracé. Gracias, María. Gracias por tu valentía. Rubén declaró 2 días después. Llegó con su mejor ropa. Camisa blanca planchada. Pantalón oscuro. Zapatos lustrados. Quería verse presentable. Quería que lo tomaran en serio. Entró nervioso pero salió tranquilo. Me contó después que había dicho. Les expliqué que limpiaba las oficinas por las noches. Que escuchaba conversaciones porque ellos pensaban que estaba solo. Que nadie nota al personal de limpieza. Que somos invisibles para la gente importante. Pero yo los escuchaba. Los veía. Vi cómo contaban dinero. Cómo se reían de usted. Cómo planeaban dejarlo sin nada. Y me dolía el alma. Pero tenía miedo de hablar. Miedo de perder mi trabajo. Mi sustento. Hasta que no aguanté más. Los abogados de Elena intentaron desacreditar a ambos. Dijeron que María estaba resentida. Que había sido despedida y buscaba venganza. Mintieron. María nunca fue despedida. Seguía trabajando. Dijeron que Rubén era un simple empleado de limpieza. Sin educación. Sin credibilidad. Que probablemente había malinterpretado lo que escuchó. Pero las pruebas hablaban más fuerte que sus argumentos. Los documentos que María entregó coincidían perfectamente con los registros bancarios. Las fechas. Los montos. Todo encajaba como piezas de rompecabezas. Elena tuvo que declarar. La citaron formalmente. No pudo negarse. Llegó al juzgado rodeada de sus abogados. Vestía un traje gris oscuro. Sobrio. Intentando verse profesional. Respetable. Pero su lenguaje corporal la traicionaba. Hombros tensos. Mandíbula apretada. Manos que no dejaban de moverse. Entró a la sala. Estuvo 4 horas siendo interrogada. Cuando salió su máscara de control había desaparecido. Se veía destrozada. Derrotada. Sus abogados la rodearon inmediatamente. La sacaron por una salida lateral. Evitando a la prensa que había empezado a seguir el caso. Álvaro me llamó esa noche. La declaración de Elena fue un desastre para su defensa. Se contradijo múltiples veces. Mintió sobre cosas que podemos probar con documentos. Dijo que no conocía las empresas offshore. Luego admitió que sí las conocía, pero que eran inversiones legítimas. Luego cambió su historia otra vez. El fiscal la destrozó. La hizo quedar como lo que es, una mentirosa. Una ladrona. Su hermano declaró al día siguiente. Fue peor. Nicolás intentó culpar a Elena de todo. Dijo que él solo seguía sus instrucciones. Que ella era la cerebro detrás de todo. Que él era una víctima también. Cobarde hasta el final. La fiscalía presentó cargos formales. Fraude agravado. Desfalco. Lavado de dinero. Falsificación de documentos. Los cargos contra Elena sumaban potencialmente 20 años de prisión. Los cargos contra Nicolás 15 años. Sus abogados intentaron negociar. Ofrecieron devolver el dinero a cambio de reducción de sentencia. Pero la fiscalía no estaba interesada. Querían hacer un ejemplo. Mostrar que el fraude corporativo tiene consecuencias serias. Que nadie está por encima de la ley. Ni siquiera empresarios respetables. Mientras tanto la auditoría externa terminó. Los auditores encontraron exactamente lo que esperábamos. $4.200.000 desviados. Propiedades compradas con fondos corporativos. Empresas fantasma creadas solo para mover dinero. El informe era devastador. 150 páginas de evidencia meticulosamente documentada. Cada transacción rastreada. Cada cuenta expuesta. No había donde esconderse. No había forma de negar lo innegable. El juicio comenzó 3 meses después de las primeras denuncias. Fue público. La sala estaba llena. Periodistas. Curiosos. Empleados de la empresa que querían ver el final de la historia. Elena y Nicolás se sentaron juntos en la mesa de la defensa. Ya no se hablaban. Ya no se miraban. El miedo y la culpa los habían separado. Cada uno intentando salvar su propio pellejo. Sin lealtad. Sin honor. Exactamente como habían actuado conmigo. El fiscal presentó el caso de manera brillante. Expuso la evidencia cronológicamente. Mostró cómo empezó con pequeñas cantidades.
Facturas infladas por algunos cientos de dólares. Luego creció. Miles. Decenas de miles. Cientos de miles. Hasta convertirse en millones. Mostró las grabaciones donde Elena me llamaba burro útil. Donde decía que solo servía para trabajar. La sala reaccionó. Murmullos de desaprobación. El juez tuvo que pedir silencio. Elena hundió la cabeza. Incapaz de mirar a nadie. Los testigos desfilaron. María contó su historia. Rubén la suya. Empleados que habían notado irregularidades pero no se atrevieron a hablar. El contador forense explicó el esquema completo. Cómo funcionaba. Cómo habían escondido el dinero. Cómo planeaban desaparecer. Los abogados de Elena intentaron contrainterrogar. Intentaron encontrar inconsistencias. No las encontraron. La verdad es sólida. No se quiebra bajo presión. Llegó mi turno de testificar. Subí al estrado. Puse la mano sobre la Biblia. Juré decir la verdad. El fiscal me guió a través de mi historia. Cómo conocí a Elena. Cómo construimos la empresa juntos. Cómo confié en ella completamente. Cómo descubrí la traición. Hablé con calma. Con claridad. Sin dramatismo. Solo hechos. Solo verdad. Los abogados de Elena intentaron romperme. ¿No es cierto que usted también se benefició del dinero desviado? No, respondí. Ese dinero nunca llegó a mis manos. ¿No es cierto que usted sabía lo que pasaba y simplemente lo ignoró? No, jamás lo supe hasta aquella noche. ¿No es cierto que está haciendo esto por venganza? No, lo hago por justicia. Hay una diferencia. El contrainterrogatorio duró 2 horas. No logró nada. Mantuve mi versión. Consistente. Honesta. Sin contradicciones. Cuando bajé del estrado vi a Elena. Por un momento nuestras miradas se encontraron. En sus ojos vi algo que no esperaba. No odio. No rabia. Resignación. Sabía que había perdido. Sabía que su vida como la conocía había terminado. Desvió la mirada. Bajó la cabeza. Se acabó. Los alegatos finales duraron un día completo. El fiscal resumió el caso. Presentó a Elena y Nicolás como lo que eran. Ladrones. Manipuladores. Personas que traicionaron la confianza. Que destruyeron vidas. Que merecían el peso completo de la ley. Los abogados defensores intentaron generar compasión. Hablaron de familias. De errores. De segundas oportunidades. Pero sus palabras sonaban huecas contra la montaña de evidencia. El jurado deliberó 3 días. 3 días eternos donde no pude dormir. Donde caminé por mi casa vacía preguntándome qué venía después. Si ganaríamos. Si perderíamos. Si todo este dolor había valido la pena. Álvaro me llamaba cada noche. Me mantenía informado. Me daba ánimo. El 4.º día recibí el mensaje. El jurado tiene un veredicto. Regresamos a la sala. Elena y Nicolás ya estaban ahí. Pálidos. Asustados. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Se sentó. Llamó al presidente del jurado. Un hombre mayor de expresión seria. ¿Han llegado a un veredicto? Sí, su señoría. ¿Cómo encuentran a los acusados en el cargo de fraude agravado? Culpables. ¿En el cargo de desfalco? Culpables. ¿En el cargo de lavado de dinero? Culpables. ¿En el cargo de falsificación de documentos? Culpables. Elena sollozó. Su madre gritó desde las bancas. Nicolás cerró los ojos. Derrotado. El juez golpeó el mazo. Orden. Orden en la sala. Procedió a leer los veredictos formales. Culpables en todos los cargos. Sentencia a dictarse en 2 semanas. Los alguaciles se acercaron. Pusieron esposas a Elena y Nicolás. Los sacaron de la sala. Elena me buscó con la mirada una última vez. En ese momento ya no había rabia. Solo tristeza. Solo arrepentimiento por haber sido descubierta. No por lo que hizo, sino por las consecuencias. Las 2 semanas hasta la sentencia fueron seriales. La noticia del veredicto se esparció rápidamente. Los medios cubrieron el caso extensamente. Empresaria respetada condenada por defraudar a su esposo. Los titulares eran sensacionalistas. Algunos me pintaban como héroe. Otros como villano vengativo. Intenté ignorarlos.
Mantenerme enfocado en reconstruir lo que quedaba de mi vida. La empresa seguía funcionando. Los empleados permanecieron leales. Sabían la verdad. Sabían que yo era la víctima. María asumió temporalmente las funciones administrativas que Elena manejaba. Descubrimos que era extremadamente capaz. Solo necesitaba la oportunidad. Rubén seguía trabajando cada noche, pero ahora caminaba diferente, con la cabeza en alto, sin miedo. Me buscaba ocasionalmente para conversar, para contarme de su familia, de sus hijos. Me agradeció repetidamente por no haberlo despedido, por haberlo escuchado, por haberle dado importancia a sus palabras. Le dije que era yo quien debía agradecerle. Sin su valentía nunca hubiera descubierto la verdad. Nunca hubiera podido actuar. Me salvó de años adicionales de mentiras. De perder aún más. La madre de Elena intentó contactarme. Dejó mensajes. Correos electrónicos. Pedía compasión. Pedía que retirara los cargos. Decía que Elena había cometido un error. Que merecía perdón. Que la familia debía mantenerse unida. Borré todos los mensajes sin responder. No había nada que discutir. Elena no cometió un error. Cometió miles de decisiones conscientes durante 5 años. Planificó. Ejecutó. Se rió de mí. Eso no era un error. Era traición deliberada. Y las traiciones tienen consecuencias. Álvaro me preparó para la audiencia de sentencia. El juez escuchará declaraciones de víctimas. Usted puede hablar si quiere. Puede decirle al juez cómo esto lo afectó. Cómo cambió su vida. No es obligatorio, pero puede influir en la sentencia. ¿Quiere hacerlo? Pensé cuidadosamente. ¿Quería pararme frente a Elena una última vez? ¿Quería decirle al mundo cómo me sentía? Decidí que sí. Necesitaba cerrar este capítulo completamente. Necesitaba sacar todo lo que llevaba guardado. Escribí mi declaración esa noche. Palabras que salieron directamente del corazón roto. El día de la sentencia la sala estaba abarrotada nuevamente. Elena llegó esposada. Vestía ropa simple. Sin maquillaje. Se veía 10 años más vieja. El peso de la culpa y el miedo había transformado su rostro. Nicolás llegó por separado. También esposado. También destruido. Se sentaron sin mirarse. El juez entró. Comenzó el procedimiento. Primero habló el fiscal. Recomendó sentencias severas. Estos delitos afectaron no solo a la víctima directa sino a toda la empresa. A los empleados que confiaban en la integridad de sus líderes. A los proveedores. A los clientes. Merecen el máximo castigo permitido por ley. Los abogados defensores hablaron después. Pidieron clemencia. Hablaron de familias rotas. De primeros delitos. De arrepentimiento genuino. Pero sus argumentos sonaban vacíos. Especialmente cuando el juez les preguntó directamente, ¿sus clientes devolvieron el dinero robado? Los abogados tartamudearon. No, su señoría. No han tenido acceso a sus cuentas. El juez asintió con expresión dura. Entonces no veo arrepentimiento genuino. Solo lamento por haber sido atrapados. Luego fue mi turno. Me llamaron al frente. Caminé hasta el podio. Respiré hondo. Miré al juez. Miré a Elena. Comencé a leer mi declaración. Su señoría, durante 20 años creí estar construyendo una vida con mi esposa. Creí que éramos socios. Compañeros. Iguales. Trabajé 18 horas diarias. Sacrifiqué tiempo. Salud. Oportunidades. Todo por lo que pensé era nuestro futuro compartido. Descubrir que mientras yo daba todo, ella me robaba, fue devastador. Pero lo que realmente me destruyó no fue el dinero. Fue la humillación. Mi voz se quebró ligeramente. Continué. Escuché grabaciones donde me llamaba burro útil. Donde decía que solo servía para trabajar. Que era conveniente. 20 años reducidos a eso. Conveniente. No esposo. No compañero. Conveniente. Como un objeto. Como una herramienta. Ella no robó solo dinero. Robó mi dignidad. Mi confianza en las personas. Mi capacidad de creer en el amor. Dejó cicatrices que ninguna sentencia puede curar. Pero necesito justicia. Necesito que la ley reconozca que lo que hizo estuvo mal. Que nadie merece ser usado así.
que la confianza es sagrada y romperla tiene consecuencias. Terminé mi declaración. Volví a mi asiento. La sala estaba en silencio absoluto. El juez tomó notas. Luego se dirigió a Elena. ¿Tiene algo que decir antes de que dicte sentencia? Elena se puso de pie temblando. Su voz era apenas audible. Lo siento mucho. No sé qué más decir. Cometí errores terribles. Lastimé a la persona que menos merecía ser lastimada. Si pudiera retroceder el tiempo lo haría. Pero no puedo. Solo puedo pedir perdón. El juez la estudió largamente. Señora Martínez, sus acciones fueron calculadas, sistemáticas, prolongadas. Esto no fue un error momentáneo. Fue una campaña sostenida de engaño y robo. El arrepentimiento después de ser atrapado no mitiga la gravedad de sus crímenes. Se volvió hacia Nicolás. ¿Y usted? Nicolás se puso de pie. Intentó echar culpas. Dijo que solo ayudó a su hermana, que no sabía que estaba tan mal. El juez levantó la mano. Suficiente. Sus propias declaraciones previas lo contradicen. Usted fue cómplice activo. Se benefició directamente. No intente negar su culpabilidad ahora. Nicolás se sentó derrotado. El juez revisó documentos. Consultó el Código Penal. Finalmente habló. Elena Martínez, la sentenció a 14 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 7 años. Adicionalmente ordeno restitución completa de los $4.200.000 robados más intereses y daños punitivos. Todas sus propiedades serán embargadas y vendidas para cubrir esta deuda. Elena se derrumbó. Sus sollozos llenaron la sala. El juez continuó implacable. Nicolás Martínez, lo sentenció a 11 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 5 años. Misma orden de restitución. Mismas consecuencias patrimoniales. Golpeó el mazo. Sentencia dictada. Los alguaciles ayudaron a Elena a ponerse de pie. La sacaron de la sala. Pasó junto a mí sin mirar. Nicolás la siguió, también evitando mi mirada. Desaparecieron por las puertas traseras. Hacia las celdas. Hacia años de encierro. Salí del juzgado sintiendo algo extraño. No era felicidad. No era satisfacción. Era simplemente cierre. Justicia. La confirmación de que hice lo correcto. De que defender mi dignidad valió la pena. Álvaro me esperaba afuera. Palmó mi espalda. Terminó. Puede empezar a sanar ahora. Puede reconstruir su vida. Asentí. Sí. Finalmente puedo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Las propiedades de Elena y Nicolás fueron embargadas. Vendidas en subasta pública. El dinero recuperado fue depositado en las cuentas de la empresa. No recuperé todo. Los gastos legales. Las pérdidas por intereses. Los daños colaterales. Pero recuperé suficiente. Suficiente para estabilizar el negocio. Para pagar bonos a los empleados leales. Para seguir adelante. Ascendí a María a directora administrativa. Se lo merecía. Había mostrado integridad cuando era más fácil quedarse callada. Había arriesgado su trabajo por hacer lo correcto. Le di un aumento significativo. Le di participación en las ganancias. Lloró cuando le di la noticia. Gracias, don Alfredo. Gracias por confiar en mí. No, gracias a ti, María. Por ser valiente. Por ser honesta. Por recordarme que todavía hay gente buena en el mundo. Rubén también recibió reconocimiento. Le ofrecí un puesto mejor. Supervisor de mantenimiento. Con sueldo triple. Con beneficios. Al principio no lo creía. Pensaba que era broma. Cuando entendió que era real lloró. Don Alfredo, yo solo hice lo correcto. No merecía esto. Si lo mereces, Rubén. Tuviste el coraje que muchos no tienen. Rompiste el silencio cuando era peligroso hacerlo. Salvaste mi vida. Eso merece reconocimiento. La vida sin Elena era extrañamente tranquila. Los primeros meses fueron difíciles. Despertar en una cama vacía. Desayunar solo. Volver a una casa silenciosa. Pero lentamente el silencio dejó de ser doloroso. Se convirtió en paz. En espacio para pensar. Para redescubrirme. Para recordar quién era yo antes de convertirme en ese burro útil que trabajaba sin cuestionar nada. Empecé a hacer cosas que había dejado de lado. Volví al gimnasio.
Retomé la lectura. Salí a caminar por las tardes. Pequeñas cosas que recuperaban mi humanidad. Los empleados notaron el cambio. Don Alfredo se ve mejor. Se ve más joven. Más ligero. Tenían razón. Había perdido 10 kilos. Las ojeras habían desaparecido. Sonreía más. No era felicidad plena todavía. Pero era el comienzo de algo parecido. María organizó una comida con todo el personal. Una celebración informal. Querían mostrar su apoyo. Su solidaridad. Fue emotivo. Empleados que llevaban años trabajando conmigo se acercaban a estrechar mi mano. A decirme que siempre creyeron en mí. Que sabían que era un buen hombre. Que merecía justicia. Rubén dio un pequeño discurso. Habló de cómo yo siempre lo traté con respeto. Como nunca lo hice sentir menos por ser empleado de limpieza. Como eso le dio el coraje de hablar cuando vio la injusticia. Don Alfredo me enseñó que la dignidad no depende del puesto. Depende de cómo tratamos a los demás. Y él siempre trató a todos con dignidad. Por eso cuando lo vi sufriendo no pude quedarme callado. Porque la gente buena merece protección. La sala estalló en aplausos. Me levanté. Abracé a Rubén. Este hombre me salvó. Nunca lo olvidaré. La empresa empezó a crecer nuevamente. Sin la sangría constante de dinero desviado, teníamos capital para invertir. Para expandirnos. Abrimos una sucursal nueva. Contratamos más personal. Los clientes que se habían alejado durante el escándalo regresaron. Apreciaban la transparencia. La honestidad con la que manejamos la crisis. No escondimos nada. Admitimos el fraude. Demostramos que lo resolvimos legalmente. Que éramos una empresa seria. Confiable. Los contratos empezaron a llegar nuevamente. Una tarde recibí una carta. Venía de la prisión donde estaba Elena. Reconocí su letra en el sobre. Dudé si abrirla. Estuve tentado a tirarla sin leer. Pero la curiosidad ganó. La abrí. Adentro había 3 páginas escritas a mano. Empezaba con disculpas. Alfredo, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesito que sepas que lo siento. Realmente lo siento. Aquí encerrada tengo tiempo para pensar. Para ver todo lo que destruí. No solo te lastimé a ti. Me lastimé a mí misma. Arruiné mi vida por codicia. Por estupidez. Continuaba explicando cómo llegó a eso. Cómo empezó con cantidades pequeñas. Cómo se convenció de que merecía más. De que trabajaba duro también. De que tú nunca notarías. Como Nicolás la animó. La convenció de que era fácil. Seguro. Como la mentira creció hasta consumirla. Terminaba pidiendo perdón. No espero que me perdones. No espero que respondas. Solo necesitaba decirte que entiendo el daño que causé. Que si pudiera cambiar todo lo haría. Que fuiste un buen esposo. Un buen hombre. Y no merecías nada de lo que te hice. Lo siento, Alfredo. Con todo mi corazón lo siento. Leí la carta 3 veces. Busqué emociones en mi interior. Busqué rastros del amor que alguna vez sentí por ella. No encontré nada. Solo indiferencia. El perdón vendría eventualmente tal vez. Pero no todavía. No cuando las heridas seguían frescas. Guardé la carta en un cajón. No la respondí. No había nada que decir. Ella necesitaba escribirla por su propia sanidad. Yo no necesitaba responder por la mía. Pasaron 6 meses más. La rutina se volvió cómoda. Predecible en el buen sentido. La empresa prosperaba. Yo prosperaba. Empecé a salir ocasionalmente. Cenas con amigos. Eventos sociales. Nada serio. Solo reconectando con el mundo. Una noche en una cena de negocios conocí a alguien. Se llamaba Diana. Contadora independiente. 48 años. Divorciada también. Conversamos toda la noche. Descubrimos intereses comunes. Historias similares de traición y recuperación. Intercambiamos números. Empezamos a enviarnos mensajes. Nada romántico todavía. Solo amistad. Pero había algo ahí. Una posibilidad. Un futuro potencial. No me apresuraría. Había aprendido la lección. La confianza se construye lentamente. Con acciones. Con tiempo. Con consistencia. Diana lo entendía. Ella también había sido lastimada.
También había reconstruido su vida desde cero. Nos tomamos las cosas con calma. Cafés ocasionales. Caminatas por el parque. Conversaciones profundas sobre la vida. Sobre errores. Sobre segundas oportunidades. Era refrescante estar con alguien que entendía el dolor sin necesidad de explicaciones elaboradas. Un año después del veredicto, organicé una reunión especial en la empresa. Convoqué a todos los empleados. Preparé un anuncio importante. Cuando estuvieron reunidos, tomé el micrófono. Quiero agradecerles por su lealtad durante el año más difícil de mi vida. Muchos de ustedes pudieron irse, buscar empleo en lugares sin escándalos, sin drama, pero se quedaron. Confiaron en mí, trabajaron duro, y gracias a ustedes esta empresa no solo sobrevivió, prosperó. Hoy quiero compartir esa prosperidad. Este año repartiremos bonos equivalentes al 15% del salario anual de cada empleado. Además implementaremos un programa de participación en ganancias. A partir de ahora todos somos socios en el éxito de esta empresa. El anuncio fue recibido con incredulidad primero, luego con lágrimas, con aplausos, con abrazos. María se acercó llorando. Don Alfredo, esto es demasiado. No tiene que hacer esto. Si tengo que hacerlo, María. Ustedes me salvaron. Ustedes creyeron en mí cuando muchos dudaban. Esto es solo una pequeña forma de agradecer. Rubén estaba en la parte de atrás. Cuando nuestros ojos se encontraron, levantó el pulgar. Sonrió. Ese hombre humilde que tuvo el coraje de romper el silencio. Que arriesgó todo por hacer lo correcto. Merecía esto y más. Esa noche volví a casa sintiendo algo que no había sentido en años. Plenitud. No porque tuviera todo resuelto. No porque el dolor hubiera desaparecido completamente. Sino porque había recuperado algo esencial. Mi dignidad. Mi autorrespeto. La capacidad de mirarme al espejo sin vergüenza. Sin preguntas. Sin dudas. Había enfrentado la traición. Había buscado justicia. Había reconstruido mi vida. Y lo había hecho sin perder mi humanidad. Sin convertirme en alguien amargo. Sin dejar que el odio me consumiera. Diana me llamó esa noche. Me preguntó cómo había ido el día. Le conté del anuncio. De la reacción de los empleados. Ella se emocionó. Eso es hermoso, Alfredo. Compartir el éxito con quienes lo hicieron posible. No mucha gente hace eso. La mayoría solo piensa en sí misma. Tú eres diferente. Por eso me gustas. Sus palabras me calentaron el corazón. Tal vez estaba listo. Listo para volver a confiar. Para volver a abrirme. Lento. Cuidadoso. Pero listo. Álvaro me contactó también. Tenía noticias. Elena había solicitado una reducción de sentencia por buen comportamiento. Su petición fue denegada. Todavía le quedaban muchos años de prisión. Nicolás había intentado apelar su sentencia. También denegado. Ambos cumplirían sus condenas completas. ¿Cómo te hace sentir eso?, preguntó Álvaro. Pensé antes de responder. No me hace sentir feliz. Pero me hace sentir que hay justicia. Que las acciones tienen consecuencias. Que nadie está por encima de la ley. Eso es suficiente para mí. Álvaro aprobó. Has sanado mucho, Alfredo. Has crecido. Me siento orgulloso de haberte representado. No solo gané un caso. Ayudé a un buen hombre a recuperar su vida. Han pasado 2 años desde aquella noche en que Rubén susurró su advertencia. 2 años desde que descubrí que mi vida era una mentira cuidadosamente construida. 2 años desde que mis piernas flaquearon frente a esa oficina cerrada. Hoy cuando miro hacia atrás veo el camino recorrido con una claridad que solo da la distancia. Veo al hombre roto que fui. Veo al hombre reconstruido que soy ahora. Y aunque las cicatrices permanecen, ya no sangran. La empresa se transformó completamente. Ya no es solo mi negocio. Es nuestro negocio. De María, que dirige las finanzas con transparencia absoluta. De Rubén, que supervisa operaciones con dedicación inquebrantable. De cada empleado que eligió quedarse cuando era más fácil irse. Juntos construimos algo más sólido que lo que Elena y yo teníamos. Porque está fundado en honestidad. En respeto mutuo. En dignidad compartida. El año pasado nuestras ganancias superaron cualquier año anterior. No porque robáramos, sino porque trabajamos mejor. Más unidos. Más conscientes. Diana y yo llevamos 6 meses de relación formal.
No nos apresuramos. Construimos confianza ladrillo por ladrillo. Ella conoce toda mi historia. Yo conozco la suya. No nos juzgamos por nuestros pasados. Nos apoyamos en nuestros presentes. Nos ilusionamos con nuestros futuros. Cenamos juntos 3 veces por semana. Viajamos ocasionalmente. Hablamos de todo. De miedos. De esperanzas. De errores que no queremos repetir. Es diferente a lo que tuve con Elena. Más maduro. Más real. Menos romántico tal vez, pero infinitamente más genuino. María se casó hace 3 meses. Su boda fue hermosa. Me invitó como padrino. Dijo que yo le había devuelto la fe en que hacer lo correcto vale la pena. Que gracias a sus hijos vieron que la honestidad tiene recompensas. Que la valentía tiene sentido. Durante su discurso de boda mencionó cómo casi perdió todo por quedarse callada. Cómo encontró el coraje de hablar. Cómo eso cambió su vida para mejor. No había un ojo seco en el salón. Después bailamos. Reímos. Celebramos no solo su matrimonio, sino su libertad. Libertad del miedo que la mantuvo prisionera durante años. Rubén compró una casa. Su primera casa propia. Me invitó a la inauguración. Llegué con Diana. Conocimos a su esposa. A sus 3 hijos. Todos me recibieron como familia. Rubén mostró cada rincón con orgullo infantil. Mire don Alfredo. 3 habitaciones. 2 baños. Jardín pequeño pero es mío. Todo gracias a usted. Le detuve. No Rubén. Gracias a ti. Tú trabajaste duro. Tú ahorraste. Tú lo lograste. Yo solo te di la oportunidad que siempre mereciste. Él me abrazó. Lloró en mi hombro. Este hombre que arriesgó todo por decirme la verdad. Este hombre que la sociedad consideraba invisible. Tenía más integridad que muchos empresarios que conocí. Recibo cartas de Elena cada 3 meses. Las leo todas. Ya no me duelen. Cuenta sobre su vida en prisión. Sobre terapia. Sobre enfrentar sus demonios. Sobre entender finalmente la magnitud de lo que destruyó. Dice que encontró trabajo en la biblioteca de la prisión. Que ayuda a otras reclusas con educación básica. Que está tratando de hacer algo bueno con el tiempo que le queda. No respondo las cartas. Todavía no. Tal vez algún día. Tal vez cuando el perdón deje de sentirse como traicionarme a mí mismo. No tengo prisa. El perdón llegará cuando tenga que llegar. O no llegará. Y eso también está bien. Nicolás intentó contactarme una vez. A través de un intermediario. Quería disculparse. Quería mi perdón. Rechacé el encuentro. Con Nicolás no hay nada que discutir. Nunca fuimos cercanos. Nunca fuimos amigos. Solo fue el hermano de mi esposa. El cómplice de mi traición. No le debo mi tiempo. No le debo mi atención. Le debo exactamente nada. Cumplirá su sentencia. Pagará su deuda con la sociedad. Y con eso basta. He aprendido cosas importantes en estos 2 años. Aprendí que la confianza es un regalo. No un derecho. Que debe ganarse día a día. Que puede destruirse en segundos, pero toma años reconstruirse. Aprendí que la dignidad no se negocia. Que permitir el abuso no es amor. Que quedarse callado no es paz. Que a veces el acto más valiente es defenderse. Aprendí que las personas te muestran quiénes son. Solo necesitas prestar atención. Escuchar no solo palabras sino acciones. Ver no solo lo que hacen frente a ti sino lo que hacen cuando creen que nadie mira. Aprendí sobre el valor de la gente humilde. Rubén no tenía educación universitaria. No tenía títulos impresionantes. Pero tenía algo más importante. Carácter. Integridad. Humanidad. Arriesgó su sustento por hacer lo correcto. ¿Cuántos ejecutivos con maestrías y doctorados harían lo mismo? ¿Cuántos elegirían el silencio cómplice? ¿Cuántos mirarían hacia otro lado para proteger su posición? Rubén no. Rubén eligió la verdad incluso cuando era peligroso. Eso vale más que cualquier diploma. Aprendí que el éxito compartido es más satisfactorio que el éxito individual. Ver a mis empleados prosperar. Ver sus familias mejorar. Ver sus hijos ir a mejores escuelas. Eso me llena más que cualquier cuenta bancaria personal. Elena acumuló millones solo para ella. Yo construyo riqueza para compartir. Y duermo mejor que ella. Eso tiene que significar algo. Aprendí que sanar no es olvidar.
Las heridas permanecen, pero dejan de definirte. Elena me llamó burro útil. Esas palabras me persiguieron meses. Me despertaban por las noches. Hoy las escucho en mi memoria y siento indiferencia, porque sé que estaba equivocada. No soy un burro útil. Soy un hombre trabajador, confiable, leal. Esas son virtudes, no debilidades. Elena confundió bondad con estupidez, confianza con ingenuidad. Se equivocó, y pagó el precio. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Tengo 54 años. Muchos dirían que es tarde para reconstruir una vida, para encontrar amor, para ser feliz. Pero aquí estoy, con una empresa próspera, con Diana a mi lado, con amigos verdaderos, con propósito renovado. La edad es solo un número. Lo que importa es la voluntad de seguir adelante, de no rendirse, de creer que mañana puede ser mejor que hoy. Esta mañana desperté temprano, preparé café, me senté en el balcón viendo el amanecer. Diana todavía dormía. La casa estaba silenciosa, pacífica. Pensé en ese hombre que era hace 2 años. Roto, humillado, perdido. Quise decirle algo. Quise decirle que lo peor ya pasó, que sobrevivirá, que se hará más fuerte, que encontrará justicia, que recuperará su dignidad, que volverá a sonreír, que volverá a confiar, que volverá a vivir. Quise decirle que vale la pena pelear, que vale la pena defenderse, que nunca debe aceptar migajas cuando merece el banquete completo. Si algo aprendí de todo esto es que la dignidad no se mendiga, no se negocia, no se sacrifica por comodidad. La dignidad se defiende, se protege, se honra, aunque cueste todo, aunque duela, aunque el mundo entero te diga que eres cruel, que eres vengativo, que deberías perdonar y olvidar. No, algunas cosas no se olvidan. Algunas traiciones no merecen perdón inmediato. Algunas batallas deben pelearse hasta el final. Elena está en prisión. Nicolás también. Yo estoy aquí, libre, reconstruido, viviendo la vida que merecía desde el principio. Una vida construida sobre verdad, sobre respeto, sobre igualdad. Diana es mi compañera, no mi jefa, no mi empleada, mi igual. María es mi socia, respetada y valorada. Rubén es mi amigo, no mi sirviente, mi amigo verdadero. Esta es la vida que debí tener siempre. Esta es la vida que finalmente tengo. A quienes estén pasando por algo similar les digo esto. No eres débil por confiar. Eres humano. No eres tonto por creer en las personas. Eres noble. Pero cuando descubras la traición no te quedes callado. No aceptes excusas. No permitas que te convenzan de que exageras. Confía en tu instinto. Busca la verdad. Defiéndete, porque nadie más lo hará por ti. Y recuerda siempre, siempre, tu dignidad no es negociable. Nunca te hagas pequeño para caber en la vida de alguien que no te valora. Hoy el sol brilla. La empresa prospera. Mi corazón sana. Y por primera vez en años me siento completo. No porque tenga todo, sino porque tengo lo que importa. Verdad, dignidad, respeto, libertad. Y eso nadie me lo puede quitar nunca más.